Día 5. No hay atajos para ser íntegros, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Mateo 15:19. Cuando pienso en una persona íntegra, sin dudar considero a Juan el Bautista, un hombre fuera de serie. Su meta más grande en la vida era menguar y decrecer para que Jesús creciera. ¿Cómo es eso? La naturaleza de un líder natural es buscar el primer lugar. Por eso se afana en ascender y escalar posiciones que le den mayor relevancia, autoridad, reconocimiento y privilegios. No hacerlo así significa quedarse atrapado en el conformismo o en la mediocridad. Pero Juan tenía un esquema a la inversa. Se dio el primer lugar a Jesús porque sus padres lo educaron bajo los principios de un liderazgo de servicio. Jesús declaró de él: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Mateo 11:11. ¿Qué había en el corazón del hombre más grande de la historia y el más pequeño en el reino de los cielos? Integridad, temor de Dios y humildad. La integridad comienza con los padres. Los padres de Juan servían en el templo de Jerusalén. No eran religiosos en el sentido de aparentar espiritualidad. El escritor Lucas presenta sus cualidades. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Lucas 1:6. Para Zacarías y Elizabeth no era fácil ser justos e irreprensibles si tenemos en cuenta que tenían la influencia de los líderes religiosos del primer siglo que fueron denunciados por Jesús debido a su extravío de la fe y a su corrupción moral. A los fariseos y escribas los llamó ciegos guías de ciegos. Mateo 15:14. Los padres de Juan el Bautista decidieron agradar a Dios, por eso vivieron con integridad. Todos aquellos que hemos sido llamados para hablar en nombre de Dios, tenemos la tentación de codiciar ganancias deshonestas y predicar con vehemencia, pero no vivirlo. Con el tiempo, los hijos descubrirán que sus padres mienten. En todas las esferas de liderazgo se necesitan hombres y mujeres que se esfuercen en ser honestos, transparentes y justos. Si no existe santidad en los líderes, la familia y la iglesia presentan un mensaje sin autoridad moral y espiritual para marcar la diferencia. Los padres levantan una generación íntegra. Zacarías y Elizabeth eran estériles y de edad avanzada. Lo que más anhelaban se les había negado por décadas. Sin embargo, nunca perdieron el objetivo de esperar la voluntad de Dios. El Señor escuchó su oración y en su tiempo les respondió. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. ¿Por qué los escogió Dios? Porque de principio a fin dependerían de él para la crianza del líder espiritual que cambiaría todo el esquema religioso del primer siglo, porque será grande delante de Dios. Lucas 1:15. ¿Cómo criarías a un hijo grande? Toda mi vida he temblado. Papá y mamá, ¿ya reconocieron que Dios les dio hijos grandes? Muchos padres aún no se dan cuenta que tienen hijos con un IQ elevado y habilidades superiores al promedio. Cuando por fin descubren su potencial, les contratan maestros, los inscriben en colegios de prestigio,
les compran enciclopedias o les proveen la mejor tecnología. ¿Falta algo más? ¿Cómo criarías a un hijo grande si su vida es un milagro con un embarazo de alto riesgo? Modelando la fe. Hijos adolescentes con padres adolescentes. Es frustrante ver a hijos adolescentes criados por padres adolescentes en el carácter inmaduro, sin responsabilidad, sin tratarse con afecto y sin depender de Dios. ¿Cuándo se van a dar cuenta que tienen hijos grandes? Algo que debes saber: cuanto más especial, inteligente y talentoso sea un hijo, necesitas más sabiduría de Dios. La escuela enseña conocimientos lógicos y matemáticos. El hogar modela la fe y la integridad. No le pidamos al docente que arregle los agujeros que hay en el hogar. José Mújica, expresidente de Uruguay. Para aquellos padres ancianos, habría sido más fácil buscar una nodriza, porque Juanito era el niño deseado, pedido y amado, pero asumieron su tarea con honor. El día que lo circuncidaron, los familiares y amigos querían ponerle el nombre del padre, pero Zacarías escribió en una tablilla que el nombre sería Juan, que significa fiel a Dios. Los padres somos los mejores maestros y en muchos casos los únicos que pueden influenciar el corazón de los hijos. La tarea de criar con integridad es sumamente difícil. No te rindas. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Lucas 1:80. La integridad es asunto del corazón. Juan el Bautista se presentó en el desierto de forma simple y natural. Vestía piel de camello y un cinto de cuero. Comía langostas y miel silvestre. Pero ese no era el punto de atracción. Las multitudes lo seguían por su mensaje vigoroso respecto al arrepentimiento. La sociedad de su tiempo estaba cansada de guardar la apariencia. Matrimonios que parecían felices, pero no lo eran. Un imperio que presumían de orden y honor, pero no lo tenían. Miles de hombres y mujeres que se divertían en los placeres del mundo, pero estaban sedientos de un cambio radical. Juan los bautizaba en el río Jordán como evidencia exterior de lo que sería la limpieza interior por medio de Jesús. Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Mateo 3:11. La integridad proviene al dar el primer lugar a Jesús. Juan el Bautista fue grande porque su misión consistió en preparar el camino a Jesús. De niño le habrían recordado las palabras proféticas de su papá. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Lucas 1:76. Juan el Bautista no buscó el primer lugar, ya lo tenía por su elocuencia para enseñar. Su mayor virtud consistió en hacer algo contrario al liderazgo ambicioso. Se levantó de la silla principal para que Jesús lo ocupara. Renunció a la posibilidad de ser el fundador de un movimiento de masas y se sometió a la voluntad de Dios. En cada oportunidad, Juan el Bautista aclaró que sólo era el mensajero del Mesías, el amigo del esposo, el que prepara el camino del Salvador. Ni siquiera se consideraba digno de desatar la correa de su calzado. Intencionalmente se alejó de los reflectores para dar paso al Señor. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Juan 3:30. Sin embargo, tuvo el privilegio de bautizar a Jesús
y de presentarlo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sus padres le enseñaron a hacer la voluntad de Dios. Muchos jóvenes viven inconformes con ocupar segundos o terceros lugares. Esposas se resisten a dejarse dirigir por su esposo. Líderes compiten con deshonestidad por el mando. Jefes dividen a su grupo por envidia o celos. Si buscas el primer lugar, sacrificando el bienestar general, así como la visión y misión, careces de integridad. Juan el Bautista hizo algo que te sorprenderá. Impulsó a sus seguidores para que siguieran a Jesús. Conocía sus limitaciones y sabía que solo Jesucristo perdonaría sus pecados. No se aferró a conservar seguidores, los direccionó al Salvador. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Juan 1, 36, 37. La integridad contrarresta costumbres insanas. El poeta romano Juvenal acuñó la frase pan y circo para describir la cínica actitud de los emperadores que distraían a los sectores de la población con comida y con entretenimientos frívolos. ¿Quién será capaz de amonestar a los hombres tramposos, mujeriegos, mentirosos, irresponsables, chantajistas que hacían tanto daño a sus hijos y no tienen el carácter espiritual ni les importa construir una generación temerosa de Dios? Juan lo hizo, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Mateo 14:4. El mensaje de arrepentimiento llegó al palacio donde el rey Herodes, a vista de todos, sostenía una relación de adulterio con su cuñada, sin importarle su antecedente judío. La integridad cuesta. El costo de ser íntegro es muy alto. Juan, el hombre fuera de serie, no estaba exento de la persecución. En la cárcel entró en una crisis de fe que lo movió a preguntar a Jesús si era él Mesías o debían esperar a otro. La tortura de la prisión lesionó el gozo de su llamamiento y su tranquilidad. Herodes había dado la orden de decapitarlo. Jesús le envió un mensaje alentador. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mateo 11, 5 y 6. ¿Qué hay en el corazón de un hombre y una mujer íntegros? La luz de Dios que resplandece para cederle el primer lugar a Jesús. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Mateo 11:11. ¿Qué decisión necesitas tomar para que Jesús avive el fuego de tu fe?